Que si le pones la copita, si le tocas la copita abajo, se va a ver pantalla completa. Al lado del aumentar o disminuir hay una copita. Ahí encontré. Ahí está. Ahí está. Ahí, perfecto, Rosy. Y está grabando. Bueno, comenzamos entonces. Entonces, bienvenidos a la unidad 13, las formas de realización y el patrimonio estatal. Bueno, vamos a hablar de los servicios públicos, que el servicio público es la prestación que realiza la administración en forma directa o indirecta con el fin de satisfacer las necesidades de interés general. Como ya vimos en varias unidades, el fin del Estado es el interés general, el de la comunidad. Y todo servicio público, puede ser propio o impropio, va a consistir en una prestación obligatoria y concreta de naturaleza económico-social que va a satisfacer una necesidad básica y directa de los habitantes, como por ejemplo servicios de correo, transporte, electricidad. Analicemos otros rubros, como por ejemplo las telecomunicaciones, que comprende el sistema telefónico formadas por redes urbanas, redes interurbanas y las comunicaciones del exterior. La provisión de gas natural también es un servicio público que se va a encargar del transporte y distribución del gas. La provisión de energía eléctrica, que se encarga de generar la energía eléctrica, el transporte y su distribución. La provisión de agua potable y servicios cloacales. La red vial también es un servicio público relacionado con las rutas nacionales y las autopistas, y los ferrocarriles, que se refiere a los servicios de carga, suburbano, interurbano y de pasajeros. El prestador del servicio público, en principio, siempre es el Estado, en cualquiera de sus formas. ¿Qué significa esto? Que puede ser a través de la administración central, a través de las entidades descentralizadas, autárquicas o de las empresas del Estado. Pero también puede prestar el servicio público los particulares o empresas privadas a través de licencias, concesiones, permisos. En estos últimos casos, el Estado va a imponer reglas para la prestación de estos servicios públicos y va a controlar el cumplimiento a través de los entes reguladores que los vamos a ver en un ratito. Ahora bien, vamos a ir a los caracteres del servicio público. Si voy muy rápido, me avisan. Uno de los caracteres del servicio es la regularidad, que la prestación debe hacerse correctamente según los reglamentos, en base a las normas predeterminadas vigentes. Por ejemplo, los horarios que se establecen, que establece el Estado para el horario del transporte público de pasajeros, por ejemplo. A eso se refiere con la regularidad, y si se viola ese principio, se dice que el servicio es irregular. Por ejemplo, tenemos en el artículo 42 de la Constitución Nacional, dice que el Estado se va a encargar de establecer el marco regulatorio de los servicios públicos a través de una legislación. Y ahí dice que el servicio público debe prestarse sin interrupciones. Eso no implica en todos los supuestos la continuidad física de la actividad. Pues, perdón chicos, ahora vamos con el segundo principio de la continuidad, que el servicio público se debe prestar sin interrupciones. Eso no implica que en todos los supuestos la continuidad física de la actividad. Puede solo requerirse que sea prestada cuando aparezca la necesidad. Podemos hablar de una continuidad relativa, que en ese caso se presta el servicio interrumpidamente, como por ejemplo el servicio de luz y de agua, que eso no se puede discontinuar, por decirlo así. Y la relativa, cuando no se preste ininterrumpidamente, sino en determinados momentos, como por ejemplo los colegios que funcionan en ciertos días y horarios específicos. También, por ejemplo, con respecto al derecho de huelga, este debe ser limitado. Si bien puede afectar el servicio público, cuando se hace la huelga de transporte debe hacerse por un tiempo limitado. Por ejemplo, a veces acá pasa que
se suspende el servicio público de pasajeros, pero se suspende, supongamos, de 2 de la tarde hasta las 0 horas. Entonces, se habla de esa continuidad relativa. Otro carácter de los servicios públicos es la igualdad o uniformidad en la prestación del servicio, es decir, que el servicio debe prestarse para todos los habitantes de la misma manera, en iguales condiciones, sin discriminaciones. Está en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice que todos los habitantes somos iguales ante la ley, y el artículo 42 de la Constitución, que dice que los consumidores y usuarios de los servicios, de los bienes y servicios públicos tienen derecho a condiciones de trato equitativo y digno. De todas formas, es válido que haya diferentes categorías de usuarios, lo cual no viola con el principio de igualdad o uniformidad. Por ejemplo, la factura de teléfono es diferente si es un área comercial o familiar, pero dentro de esa categoría el servicio se debe prestar de igual forma para todos. Es decir, que no debe existir privilegios ni desigualdades. Otro carácter, es la obligatoriedad. El prestador del servicio tiene la obligación de prestarlo y el usuario está obligado a usar el servicio. Por ejemplo, la escolaridad primaria, el alumbrado o barrido o limpieza, ya que tienden a fines de educación, salubridad e higiene. Otro carácter es la generalidad. El servicio debe prestarse para todos aquellos que lo exijan y no solo para uno. Cualquiera de los habitantes podemos reclamar los servicios y el Estado tiene el derecho de prestarlos a esos servicios. Se trata de prestaciones de interés comunitario. Después tenemos el carácter de la calidad y eficiencia, que significa que el Estado debe establecer esos parámetros de calidad y eficiencia exigibles en la prestación de cada servicio, ya sea que el usuario tiene el derecho a que le den un nivel de prestación correcto para cubrir esas necesidades. El artículo 42 de la Constitución Nacional, como el artículo 19, se refieren a una serie de fines que deben ser proveídos por las autoridades, como ser, por ejemplo, la protección a la salud, mejorar la calidad de vida, lograr la igualdad de trato digno, controlar los monopolios y que los servicios sean prestados con calidad y eficacia. Después tenemos otro carácter que es la subsidiariedad, es decir, que la empresa prestataria del servicio es la sucesora del Estado en la gestión. Si la necesidad pública no es satisfecha por la empresa particular encargada de prestar el servicio, los usuarios van a tener el derecho de requerir al Estado que cumpla con esa prestación. ¿Se entendió, chicos, hasta acá los caracteres de los servicios públicos? Vamos a pasar a los criterios de clasificación. Según el titular de la prestación, el servicio puede ser propio o puede ser impropio. El propio es el prestado por el Estado directamente o indirectamente por el concesionario. Es decir, que lo presta en forma directa, sin intermediarios y con las prerrogativas de poder inherentes que tiene el Estado en el campo del derecho público. Y cuando dice que presta en forma indirecta por un concesionario, el Estado el Estado sigue siendo el titular del servicio, nada más que lo va a materializar a través de una persona privada o pública no estatal, a título propio, esa autorización o habilitación, y el Estado va a controlar a través de los entes reguladores el cumplimiento de esos servicios, ya sea el precio, la frecuencia, las características del servicio que presta. Y el impropio es el prestado por personas privadas de acuerdo a disposiciones reglamentarias establecidas por la administración pública. Por ejemplo, los servicios de taxi,
los vendedores al por menor de artículos alimenticios de carácter esencial o de primera necesidad. Después, la otra clasificación es teniendo en cuenta la forma en que se presta el servicio. Estos pueden ser directamente prestados por el Estado o prestados a través de empresas concesionarias. El servicio público prestado directamente puede ser gestionado en forma directa por el Estado a través de órganos de la administración central, entes descentralizados, autárquicos o empresas del Estado, como en general se presta. Por ejemplo, acá en el Chaco podemos ver que, por ejemplo, SAMEP y SECHEP prestan el servicio de luz y agua y que son empresas del Estado, o bien a través de empresas concesionarias, que como vimos en la clase anterior, la concesión es un contrato administrativo en donde la administración transfiere por un tiempo determinado una atribución que le pertenece. El más común es la concesión de servicios públicos de pasajeros. Después, otro tipo de clasificación según la jurisdicción o el territorio. Puede ser federal o nacional, provincial o municipal. Teniendo en cuenta la exigibilidad o necesidad de la prestación, pueden ser obligatorios. En este caso, debe ser analizado, dado que puede ser obligatorio para el prestador u obligatorio para el usuario, o también puede ser obligatorio para el usuario, y en este caso, por ejemplo, es el servicio público de educación. Es obligatoria la concurrencia a los establecimientos que la ley determine. Y facultativo es aquel en que el Estado puede decidir prestarlo bajo un régimen de derecho público o no. El servicio es facultativo para el usuario cuando tiene la opción de tomarlo o no. Por ejemplo, ¿tomo un colectivo o no? ¿Me comunico con alguien por teléfono o solo mando un mensaje? Yo tengo la facultad de elegir. En cambio, en el obligatorio, no. Desde el punto de vista económico, gratuitos y tarifados. Los gratuitos es aquel que se dispone sin pago alguno. En general, el servicio gratuito no está referido a persona determinada, sino a la población indeterminada. O sea, que tenemos una serie de servicios gratuitos para toda la comunidad. Por ejemplo, la salud, la educación, la seguridad. Y los tarifados, se dice que el servicio es tarifado cuando el usuario paga una cierta cantidad de dinero por su utilización. Por ejemplo, si tengo que subir a un colectivo, tengo que pagar el boleto. También tengo que pagar una tarifa por la luz, una tarifa por la provisión de agua. Según los usuarios se encuentren o no determinados. Tenemos usuarios indeterminados y usuarios determinados. Los usuarios indeterminados, el servicio público, son servicios colectivos que van a beneficiar a una población y se cobra en forma igualitaria y proporcional a todos los vecinos. Por ejemplo, el más común es el alumbrado, barrido y limpieza, es decir, lo pagan todos en forma proporcional. Y los usuarios determinados, el beneficiario está perfectamente individualizado e identificado. Por ejemplo, la provisión de agua, de electricidad. Según la importancia o necesidad de su prestación. Estos pueden ser esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos cuya prestación constituye la base para el mantenimiento del Estado, y ellos son los servicios de seguridad, los sanitarios, los hospitalarios. Y los no esenciales son aquellos que dependen del grado de desarrollo técnico y cultural de la sociedad. Se identificarían por exclusión de los esenciales. Un ejemplo que me pareció que podría entrar dentro de los no esenciales son los servicios satelitales y las telecomunicaciones. Según la regularidad de la prestación, pueden ser permanentes, son los prestados de manera regular y continua para la satisfacción del interés general, como ser seguridad, justicia, y los esporádicos son aquellos que su financiamiento o prestación
son de carácter eventual o circunstancial para satisfacer una necesidad colectiva transitoria. Por ejemplo, una campaña de vacunación. ¿Se entendió, chicos, la clasificación? ¿O fue muy rápido? ¿O sigo? Profe, Sí. Matías en el chat puso que el facultativo es así para el que presta el servicio también. Sí, sí, sí. Sí, me meto un ratito. Sí. Hay servicios que son facultativos para el Estado prestarlos o no, porque no tiene una obligación primaria de prestarlos. Esto implica, por ejemplo, ustedes van a Estados Unidos y el servicio de salud no es prestado por el Estado. Por eso el que no tiene seguro no puede, si bien hay prestaciones de salud por el Estado, no quiere decir que no haya. Lo que no hay es un sistema hospitalario como el tenemos nosotros, un servicio de salud gratuito del estilo que tenemos nosotros. Ustedes saben que nuestros vecinos chilenos están peleando por una educación gratuita, por ejemplo, universitaria, y no la tienen. Entonces, es una decisión política estatal. Rosy, ¿volvés 2 filminas para atrás? Ahí. No, la siguiente. Ahí. A ver, espera, no era ahí. Esenciales y no esenciales, la filmina esa. Ahí está. Fíjense que dice en la parte donde está no esenciales. Corresponden a aquellos que dependen al grado de desarrollo técnico y cultural de una sociedad. O sea, que una sociedad determine que un servicio público es esencial o no, depende del desarrollo cultural que esa sociedad tenga. ¿Qué entiende la sociedad por esencial o no lo entiende? Nosotros durante muchos años tuvimos que la educación no era esencial, cuando en cualquier país desarrollado se entiende que la educación es un servicio público esencial. Bueno, son cuestiones, ¿cómo saber si un servicio público es esencial o no? Hay diferentes teorías, la doctrina se va por diferentes ramas. Una de las situaciones que se tiene en cuenta es ver el PBI y entender cuánto destinó la política nacional hacia ese servicio público. A ver, ¿qué importancia le da desde el punto de vista económico, financiero, patrimonial a ese servicio público? No sé si... Listo, perfecto. Listo, Rosy. Gracias. ¿Sigo? Siga. Bueno, con respecto a cómo se van a prestar esos servicios públicos, pueden ser a través de gestión directa, que esto ya lo repetí, pero lo vuelvo a decir, que puede prestarlo. La gestión directa puede ser una persona pública estatal o entidad descentralizada, o a través de sociedades del Estado, sociedades anónimas de participación mayoritaria estatal, sociedades de economía mixta o simples sociedades anónimas. Y por una gestión indirecta que se produce cuando el Estado, sin relegar sus potestades ni renunciar a su titularidad, le va a encomendar a un particular, generalmente podrá ser tipificado bajo un tipo societario, la prestación de un servicio público, y aquí también son varias las formas que puede asumir esta clase de gestión, que puede ser desde la concesión, puede ser un permiso de uso o puede ser hasta la locación también de un servicio. Y después tenemos lo que se llamó nacionalización de los servicios públicos, que el proceso de nacionalización se produjo en el campo de los servicios públicos a través de la asunción por el Estado de una explotación económica de la respectiva actividad en forma directa, instituyéndose al tiempo diversos monopolios legales, es decir, que va a existir un monopolio donde va a existir un único oferente de un servicio y muchos demandantes. En muchos casos también el Estado organiza directamente el servicio a través y lo presta, o sea, en muchos casos el Estado organiza directamente el servicio y lo presta en cualquiera de sus categorías, ya sea nación, provincia o municipio, hablándose de estatización. ¿Cuándo se habla de estatización? Cuando pasa un servicio público a la esfera estatal.
en donde la nacionalización es la creación de un servicio público por el Estado. Profe, Sí. ¿puede volver a explicar qué era esta estatización? La estatización se da cuando el servicio público pasa al Estado, pasa a ser el servicio público pasa a ser parte del Estado. En cambio, la nacionalización es cuando se crea el servicio público por el Estado. Gracias, profe. Chicos, ya están en el aula los Power, perdón. Ya están todos, hasta la 15, la 14, ya está. ¿Sigo, chicos? Sí, profe. Vamos a hablar de las privatizaciones de los servicios públicos. Con la ley 23.683 de reforma del Estado empiezan a privatizarse los servicios públicos, lo que implica la transferencia de esas prestaciones al sector privado. Ese traslado se puede realizar de diferentes modalidades, a través de venta de acciones de las empresas, venta de activos o contratos de asociaciones y concesiones. Con la privatización de los servicios públicos se modificó la relación entre el usuario y las empresas prestadoras, es decir, que los derechos de los primeros se hicieron más tangibles y explícitos en cuanto a la calidad, al precio, y se crearon los entes reguladores para controlar la aplicación y el cumplimiento de esas empresas, a través de la defensa de consumidores y usuarios. Después vamos a ver acá cómo fue evolucionando la prestación de los servicios públicos, que podemos identificarlo en 3 etapas. Desde 1943 a 1955 se produjo un importante crecimiento del Estado empresario argentino, con un papel protagónico que tenía el Estado en la promoción de la actividad industrial y con un fuerte impulso del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Ese modelo, el ISI, fue un modelo económico que sostenía que un país, para lograr su desarrollo, debe transformar las materias primas en lugar de exportarlas. Entonces el Estado se hace poseedor de los ferrocarriles, de agua y energía eléctrica. Entel también fue otra empresa, yacimientos carboníferos fiscales, entre otras empresas de gran importancia. Después tenemos la segunda etapa, que fue desde 1955 a 1983, que se produjo la liquidación y privatización de varias empresas creadas en el marco de ese modelo que les comenté de sustitución de importaciones, y se crearon y adquirieron otras, como por ejemplo Conuar, que era una empresa de combustibles nucleares argentino, ENACE, que es una empresa nacional de servicio, y se logró también la responsabilidad sobre otras de otras compañías grandes, como por ejemplo la Ítalo-Argentina de electricidad, y algunas empresas también adquiridas, como por ejemplo fue Austral, líneas aéreas, los yacimientos mineros. También se habla de Eudeva, que es una editorial universitaria de Buenos Aires, que persisten en manos del Estado, algunas hasta en la actualidad. Y después, en los 90, se produjo el proceso de privatizaciones. En la época de Carlos Menem, se impulsó la aprobación de 2 leyes, la 23.686 y la 23.697, que se llamó Reforma del Estado, privatizaciones y también fue una reforma económica, lo que se desplazó al Estado del centro de esa actividad económica. Es decir, que pasaron a manos privadas las siguientes empresas: YPF, Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas, y Hidronor, entre otras. Y después,
a partir del año 2003, vuelve a cambiar la matriz económica y productiva argentina. El Estado comienza a incrementar su participación en la actividad empresaria y a recuperar ese rol, no solo como proveedor de bienes y servicios, sino también como promotor del desarrollo sustentable. Ahí cuando Néstor Kirchner asume la presidencia, se encuentra con 44 empresas, entre las que se encontraban la Casa de la Moneda, Lotería Argentina, Innovaciones Tecnológicas, Agropecuarias, entre otras, que continúan aún funcionando bajo la órbita estatal. Y también recordemos ciertos casos de estatización de los servicios públicos que se acuerdan que vimos en la clase práctica, como por ejemplo ARSAT, Correo Argentino, Aguas y Saneamientos Argentino, YPF, Aerolíneas Argentinas, que vuelven a manos del Estado. Y después tenemos, por último, la gestión mixta. Que la gestión mixta se da cuando la prestación se lleva a cabo mediante una empresa mixta, ligada a la administración titular del servicio por una relación contractual, y la modalidad de gestión indirecta se va a llevar a cabo por la ley de contrato del Estado. Es un término medio entre la gestión directa y la concesión. Es una forma de asociación, de asociación entre la administración y un particular para la gestión del servicio. La administración y el empresario van a participar de esa explotación del servicio en proporción a lo que se establezca en el contrato. Una de las empresas que es de gestión mixta es Eudeva, que es una editorial de Buenos Aires. ¿Quieren preguntarme algo o sigo? Que vamos a ver ahora cómo es el acto de creación del servicio público. En el chat no hay nada. Sigo entonces. Bueno, la creación del servicio público puede ser creado por ley del Congreso o por decreto del Poder Ejecutivo. En cuanto a la competencia para crear el servicio público, es potestad de las provincias, es decir, es una facultad no delegada, salvo los servicios interprovinciales e internacionales y los correos, cuya competencia es nacional. Por ejemplo, las líneas... Pero un segundito, antes de que sigas. Sí. Leonel pregunta si la gestión mixta sería impropio para el Estado. Recuerden que un servicio público solamente es impropio cuando es prestado por particulares. Si interviene el Estado, no tiene la propia, ¿sí? No importa la gestión del servicio, en ese caso, lo que importa es la titularidad del servicio. La titularidad, cuando corresponde al Estado, el servicio público es propio. Cuando la titularidad le corresponde a los particulares, pero hay una regulación de ese servicio y un control de ese servicio por parte del Estado, entonces estamos ante un servicio público impropio. ¿Sí, Leonel? Listo. Ahora sí, discúlpame que te interrumpí, pero vos sabés que es un concepto que lo preguntamos tanto en teoría. Sí, no. Y se presta confusión. Así es. Perdón. Voy a repetir esta última parte. Que en cuanto a la competencia para crear el servicio público es provincial, es decir, poderes no delegados por las provincias a la nación, salvo los servicios interprovinciales e internacionales y los correos, cuya competencia es nacional. Estaba dando un ejemplo de las líneas de teléfono que nacen en una provincia, pero como se interconectan con otras, adquieren la calidad de nacionales. El régimen jurídico de los servicios públicos tienen un régimen especial distinto de la actividad pública establecida por el Estado. Es decir, que la relación contractual entre el usuario y el prestador está regido
en un marco regulatorio especial de derecho privado y derecho administrativo, mientras que la relación entre el prestador y el Estado se va a regir por el derecho público. Eso también es muy importante que lo tengan presente. En cuanto a la modificación y supresión de los servicios públicos, le corresponde a su creador, vale decir que si es por ley, la modificación se va a hacer por ley. Si es por decreto, se va a hacer por decreto, es decir, que el mismo principio se va a aplicar cuando se modifiquen las normas que conciernan la creación de los servicios públicos. Lo mismo a lo que atañe a la supresión de los servicios públicos. Si se creó por ley, se va a suprimir por ley, y si se creó por decreto, se va a suprimir por decreto. Bueno, ahora vamos a ver la parte del usuario del servicio público, la posición jurídica. El usuario del servicio público va a ser quien posee el derecho subjetivo de usar el servicio público dentro de los límites que le imponen las leyes reglamentarias a los fines de satisfacer sus necesidades. La Ley de Defensa del Consumidor, la 24.240, en su artículo primero, define a lo que se considera consumidor o usuario, a las personas físicas o jurídicas que van a contratar a título oneroso para su consumo final, dice, o beneficio propio o de su grupo familiar, la prestación de un servicio público. El objeto tiene por objeto la defensa del consumidor y el usuario a través de la Ley de Protección del Consumidor y al Usuario. Ahora vamos a ver la parte de retribución de los servicios públicos. La retribución es el pago por recibir la prestación del servicio. El principio en la materia consiste en que todo servicio sea retribuido por los usuarios a través de una tasa, una tarifa o una contribución de mejora. La tasa se paga por los servicios obligatorios, se usen o no. El gasto se va a dividir por todos los habitantes que se van a beneficiar con ella. El típico ejemplo es el de alumbrado, barrido y limpieza. En cambio, la tarifa se paga por el servicio, es decir, se paga por quien lo usa al servicio. Por ejemplo, si me subo a un colectivo, tengo que pagar determinada tarifa. Si tengo telefonía celular, también tengo que pagar esa tarifa. Bueno, ahora vamos a ir a los principios tarifarios. La proporcionalidad tarifaria. Las tarifas, ¿qué se refiere con este principio? Es que las tarifas deben ser justas y razonables, es decir, que deben compensarse con el servicio que se presta y no pueden ser discriminatorias, sino iguales para los que estén en las mismas condiciones. Este principio suele instrumentarse mediante la cláusula que prescribe que las tarifas han de ser justas y razonables, dice acá la Filmina. En dicha fórmula, lo justo se refiere fundamentalmente al aspecto jurídico, es decir, al modo de aplicar la tarifa, mientras que lo razonable se va a vincular con el quantum de la tarifa, ¿no? Otro principio es la irretroactividad tarifaria. Es irretroactivo, salvo casos excepcionales. Cuando la fijación de tarifa la realiza el Estado, la naturaleza jurídica, acuérdense del acto de alcance general, que corresponde atribuir al acto de determinación, da lugar a la aplicación del principio de irretroactividad que rige para las leyes. Es decir, que la aplicación de una tarifa que se imponga en forma retroactiva nuevos precios o tasas, va a ser un acto inconstitucional por cuanto privaría a los usuarios de un derecho adquirido a pagar el valor de esas prestaciones ya efectuadas e incorporarlas definitivamente a su patrimonio. Entonces, decimos
que el principio es la irretroactividad. Otro principio es la legalidad tarifaria. El Estado es quien fija la tarifa, aunque el servicio lo preste directa o indirectamente una empresa. En este último caso, el concesionario interviene en la fijación de la tasa o el precio, para lo cual el Estado lo aprueba previamente como modo de control. La tarifa determina un acto cuyos efectos de alcance general se extienden a todos los posibles usuarios, es decir, que se trata de una decisión unilateral del Estado con efectos reglamentarios. O sea que el usuario está sujeto a la tarifa que le cobrarían por ese servicio. Otro principio tarifario es la igualdad, que para asegurar la igualdad en la accesibilidad entra a jugar la subsidiariedad del Estado. Las tarifas deben guardar una relación básica de justicia, manteniendo la ecuación de razonabilidad y proporcionalidad entre prestación y precio, es decir, se debe tener en cuenta los intereses económicos. ¿Se entendió, chicos, los principios tarifarios? Podemos pasar a derechos y obligaciones de los usuarios y de los usuarios. Sí, profe. Bueno, derecho al uso del servicio. Significa en forma concordante la obligación de los prestadores de contar con los medios más adecuados y poner la debida diligencia a fin de asegurar el eficaz cumplimiento de los servicios que gestionan. El usuario es responsable del uso que haga del servicio, debiendo abonar las tarifas que le correspondan. Y la Constitución Nacional ha reconocido al usuario como parte indescindible del uso, es decir, que no se puede separar. El derecho de información también es indescindible al uso a sí mismo y frente a las características de continuidad que tienen los servicios. Los tribunales han acogido exigencias reparadoras por interrupción o falta del mismo. Otro derecho del usuario es el derecho a la reparación, es decir, que los prestadores del servicio son responsables por la interrupción en la prestación o falta del servicio, como un incumplimiento contractual del contrato, puede ser por daños físicos que la gestión pueda ocasionar o también por los errores en la facturación. En esos casos, el usuario puede reclamar ante la agrupación defensas del consumidor se puede ir. Otro derecho es a la información, es decir, que este derecho haya su fundamento en las garantías constitucionales de igualdad, ética pública, transparencia, en el derecho de propiedad. Además, también se encuentra enumerado en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Derecho a la participación también en audiencias públicas, derecho a participar y ser representados por los usuarios. Es decir, que uno de los medios más efectivos de posibilitar el control con intervención y participación de los sujetos interesados, con transparencia y publicidad, es la celebración de audiencias públicas, ya que la participación directa de los usuarios o consumidores o conducidas por las asociaciones establece una situación de inmediatez del control social. Es decir, para evitar abusos en el servicio deficiente que puede ocurrir, ¿no? Otro derecho a exigir cortesía, diligencia y corrección en el trato. Este derecho se deriva de la relación de la función pública que se aplica en subsidio en la gestión del servicio público por ser la prestadora del servicio, la sucesora del Estado. ¿Se acuerdan cuando yo les dije hoy al principio que uno de los principios era la subsidiariedad? Es decir, que si no se presta, el Estado
debe responder ante la empresa por la cual es deficiente el servicio. Derecho a la salud. Los usuarios y consumidores pueden exigir que los servicios públicos no sean perjudiciales para su integridad psicofísica. También tienen derecho al trato digno y equitativo de la prestación de ese servicio. Al carácter personal de las deudas tarifarias por prestación del servicio. Es decir, que la obligación principal que asume el usuario es el pago de la tarifa por el servicio que recibe. Esto se refiere a que no se traslada al propietario que no contrató el servicio, es decir, que es personal, o sea, es de quien contrata el servicio. Eso lo vieron en obligaciones, a esto como obligaciones Procter Rem, en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial. ¿Se acuerdan, chicos, que la obligación no pesa sobre la cosa, en este caso, sino que pesa sobre la persona? Por eso es una obligación personal y no se convierte en una obligación Procter Rem, es decir, recaída sobre la cosa. ¿Preguntas? Están muy callados hoy. Oh, estoy yendo muy rápido. Ah, mira. No sé, Matías Chaboco dice, es muy parecido a lo que vimos en la unidad de régimen financiero. Y algunas cositas sí del régimen financiero, claro, porque al hablar de tarifas, indudablemente... Sí, eso. Supongo que se refería a esa parte cuando hablaron de tarifas y... Claro. Sí, en esa parte es muy similar, digamos, se aplican los mismos principios. Claro, porque la tasa de contribución y mejora sería un servicio público, que ya lo vieron en una partecita ahí de la unidad 3. ¿Sigo? ¿O alguna consultita? No, profe, siga. Derecho a la seguridad también es otro derecho que resulta necesario arbitrar los medios que determinen la responsabilidad por la calidad de los servicios, de modo que no pueda derivarse un daño para la integridad física o psíquica del usuario. La libertad de elección, que comprende la posibilidad de una libre elección siempre y cuando la naturaleza del servicio lo permita, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la provisión de agua y energía, no tengo libertad de elección. Existe SAMEP para el agua y SECHEP para la luz, perdón, pero quizás en una línea de transporte sí tengo libertad de elección. O en las telecomunicaciones también, que puedo contratar tal vez o si es personal, si es claro. Otro derecho es la calidad y eficiencia de los servicios públicos. La cuestión se centra en la regulación y el control que debe practicar el Estado sobre los entes privatizados respecto de la calidad del servicio que está prestando. Que en un ratito vamos a ver cómo se controla el cumplimiento de esos servicios. También a la medición del uso. Los usuarios o clientes tienen derecho al adecuado control de la facturación que se efectúa. Ello implica la necesaria instalación de medidores de consumos en sus domicilios. También que se controle la facturación, también se refiere a eso. Y por último, tenemos los entes reguladores. Que los entes reguladores son aquellos organismos para llevar a cabo la fiscalización y el control de las empresas privatizadas, y se han creado entes dotados de idoneidad técnica referidas a cuestiones de ciencia, arte, en la materia correspondiente a cada servicio. Estos entes tienen poder para dictar normas, regular las formas en que se asume el control, se ocupan del control de las prestaciones de los servicios, en particular de cada servicio.
y existen, o sea, estos entes se justifica su regulación y fiscalización. Por ejemplo, la función principal que tienen los entes reguladores es controlar la adecuada prestación del servicio, proteger los derechos de las partes, regular sus obligaciones, resolver si existe conflictos entre el usuario y el prestador, también fijar la correcta aplicación de las tarifas, aplicar sanciones y multas. También pueden examinar los documentos y libros del concesionario del servicio, pidiéndole cómo va la marcha de la gestión de la concesión, proteger a los usuarios a través de la presentación de reclamos, que pueden ser a través de acciones judiciales, recursos administrativos ante órganos de control, o también a través de la Ley de Defensa del Consumidor. También existe la Ley de Defensa de la Competencia, asociaciones de usuarios y consumidores, y yo les quería nombrar entes reguladores. Por ejemplo, tenemos la Comisión Nacional de Comunicaciones, que es la que va a regular a los entes de comunicación. Después tenemos la Comisión Nacional de Reguladores del Transporte, tenemos el Ente Nacional de Regulador de Gas, también tenemos el órgano de control de red vial nacional, tenemos organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, tenemos entes de regulador de la electricidad, entre otros. Yo les nombré algunos, nomás que me parecieron importantes, pero hay otros también. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que quiénes controlan a estos entes reguladores? ¿Quiénes los controlan? A través de cómo son auditados. ¿Alguien sabe? A través de la Auditoría General. Perfecto, a través de la Auditoría General de la Nación y también a través de la Comisión Bicameral. Perfecto, chicos. ¿Se entendió? ¿Fui muy rápido? Profe, ¿podría volver a explicar lo que era la competencia nacional, provincial y municipal para la creación del servicio público? Sí. Dejo de compartir un ratito y a ver cómo les explico. Respecto, es una competencia porque es una facultad no delegada que le correspondería a las provincias, salvo muy puntual, ya les voy a decir en qué artículo. Claro, ustedes lo que tienen que saber, chicos, esto está relacionado, disculpame, Rosy, un segundo. Sí, sí, sí. Esto está relacionado también con si el servicio público es creado por ley o por decreto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay servicios públicos que solo pueden ser creados por el Congreso de la Nación, entonces evidentemente que solo pueden ser creados por ley y evidentemente que solo pueden ser creados por la Nación, porque el Congreso es nacional. Por ejemplo, bancos, por ejemplo, universidades, entonces, por ejemplo, correos. Entonces, como solamente pueden ser creados por ley del Congreso, ley en sentido formal, estos servicios públicos son creados solamente por el Estado Nacional. El resto, como explicó la profe Rocío hoy, la creación del servicio público le corresponde básicamente, fíjense, al municipio, porque el municipio es el primer ente que tiene contacto con el ciudadano, entonces es el primero que tiene que proveer a un servicio público, como por ejemplo la recolección de basura. Como por ejemplo, barrido y limpieza, es un servicio el que presta la municipalidad cuando está barriendo las calles, cuando nos está dando la iluminación, ¿sí? Entonces, el más inmediato a la comunidad es el municipio. Luego, obviamente, que las provincias para poder funcionar y cumplir con sus fines, porque el servicio público no tiene otro objeto que satisfacer necesidades públicas, entonces, a las que le corresponde es a las provincias. Excepto las excepciones que, como decía Rocío, estaba buscando en la Constitución Nacional, las van a encontrar en el artículo 75, porque ahí es donde está la competencia del Congreso Nacional. Entonces, en ese caso, creadas por el Estado Nacional. No sé si contesté la pregunta o no. Sí, profe, gracias. Bueno,
¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Si no tienen preguntas, yo tengo una sorpresa para la profe Ale, que no se la conté. Pero como estoy contenta hoy, muy contenta estoy hoy. Ay, creo que sé lo que es. Porque recibí muy lindas noticias, entonces como hoy estoy contenta, tengo sorpresa. Dedicada especialmente a la profe Ale. Bueno. Si los chicos quieren, Sí. decime vos que ya adivinaste. A ver. Sí. O sea, me puse contenta. Me imagino lo que es, chicos. ¡Ah! Están adivinando, me parece. Están adivinando. ¿Quieren Un jugar? juego ponen acá. Gracias, Karin. Un juego ponen. Sí. Bueno, ¿comparto pantalla? Ay, gracias. Qué genia, qué genia. Los chicos están contentos también. Bueno, pero la verdad que te lo dediqué más a vos que a los chicos, mira, con lo que te gusta. Sí, me encanta. Hace A que ver. sean entretenidas las clases y que los chicos se enganchen y puedan interactuar y aplicar lo que escucharon, digamos. Está bueno. De paso repasan un poquito. Bueno, ahí voy, ¿eh? A ver. Acuérdense que tienen que poner quizzes en sus celulares mientras yo voy abriendo esto. Karin, Sí. ¿los chicos van a ganar algo de puntos hoy? Ah, güey, ustedes tienen una profesora que es demasiado buena. Bueno, dale, dale, vamos a anotar los puntos. Participen, Vamos a chicos. anotar. Dale. Gracias. Será que mi internet decidió quedarse así un ratito, pero ya va a arrancar. Ya están pidiendo puntos para el parcial. Claro, sí, no es que Ale Sí, los sí, sí. incentiva. Es culpable. Sí, que necesito que por favor aprueben. Pónganse Ahora los cuando y estudien, porfa. esto es cuando el gato no está, los ratones se divierten. Ahí está, ahí está el código, chicos. 888091. Están tímidos todavía, ¿eh? Sí, sí, van 9 recién. Pedro Nicolás Aguirre pregunta si es una app. No, tenés que googlear nomás, pones Quizy y pones el código. ¿Sí? Tenés, googlear, así como te dice la profe, quizzes, y poné directamente don't join the game. Directamente, no hay necesidad de que te bajes nada. Dice que, no, Nicolás, no es necesario que crees una cuenta. Podés buscar así, como dijo la profe Karin. Y Como yo estoy compartiendo pantalla, le muestro. dale. Ahí Edwin puso el link, Nico, si lo Ah, si te querés. listo. Mejor. Ahí está. ¿Alguien, hay que esperar a alguien más que se conecte? Y Nico Cerezo parece. Ah, bien. Ahí está. Ahí ya están. Sí, Santiago, te vamos a esperar. Avísame nomás cuando. ¿Quién falta? ¿Santiago? Sí, Escalante. Santiago. Ujú. Pero dice acá, Rocío Escalante, dice. ¿Será? No, es otra. Sí, es otra. Ah, es otra. Entró alguien, pero no sé quién, Nicolás Aguirre parece. Sí, él es el que no podía conectarse hoy y preguntó si era una app.
¿Alguien me hace el favor de poder grabar la pantalla para pasarme después para que suba a Instagram? Porque me sacaron el celular porque están con clases en toda la casa. Ya no alcanzan ni las computadoras, ni el esto, ni lo otro. ¿Listo? ¿Perdimos conexión? No, no. Ah, me asustaron. Empiezo, ahí está Santiago. Va, ¿eh? Sí, profe, ahí estoy. Ahí va. De Halloween. ¡Qué música siniestra! ¿Les gustó? Bueno, vamos a hacer una cosa. Los 5 primeros van a llevar puntos. Así que espero Ahí que les las saqué profes un- no hayan ahí saqué una anotado. foto. Qué generosa. No sé quién es de Hunt. ¿Quién es el sistema DONT? Ahora, como es proporcional, que reparta su punto. Los otros sí están identificados, pero Don't no sabemos quién es. El servicio público contigo. ¿Por qué todos le erraron a esta pregunta? A ver, vamos a mirar. Voy a compartir pantalla otra vez un ratito. Dale. Y después ya la dejo a, no sé quién da el práctico. Y yo doy el 12. Hoy tenemos que dar el 12B Ah, y el 13A, ¿sí? bueno, fíjense como acá ninguno le pegó a la pregunta. Capaz la hice mal. A ver, vamos a investigar qué pasó con la número 3. El servicio público es continuo cuando se lo presta siempre sin interrupciones, se lo presta a veces, se lo presta cuando es requerido. ¿Qué explicó la profe Rossi? Esta es la respuesta correcta. Se lo presta cuando es requerido. ¿Sí? Es lo que explicó la profe Rocío hoy en la... Le fallamos a la profe Rocío. Ay. Bueno, Rosy acá están haciendo... Pero ¿entendieron, chicos? Sí, profe. Es verdad que el servicio público se puede llegar a prestar a veces, pero lo importante del servicio es que se presta cuando es requerido, ¿sí? A eso va. Los chicos están muy contentos, Rosy, con vos. Todos te dicen que sí, así que
Muy bien. Así que se ve que entendieron todo. Sí, señora. Voy a dejar de grabar, ¿les parece? Así quedan distinguidas las dos clases. Sí, está bien.